Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias del corazón turco. La que les escribe está súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un notición jugosísimo que está incendiando las redes. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a sumergirnos en el dramón, en el drama total. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, del padre de Hande. Sí, señores y señoras, porque el padre de Hande, Kaya Erçel, ha lanzado unas críticas que han sacudido el mundo del espectáculo turco y han desatado una tormenta de reacciones. Y lo más importante, vamos a ver cómo Kerem Bürsin ha reaccionado a todo este embrollo, analizando cada palabra, cada gesto, cada posible indirecta. Prepárense porque esto se va a poner bueno, buenísimo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo de telenovela, les recuerdo a todos los nuevos que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, noticias de última hora y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Aquí les traemos todos los secretos de sus actores favoritos, los romances más apasionados y los escándalos más jugosos. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y trayéndoles el mejor chisme turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda una de las más queridas, idealizadas y comentadas en Turquía y por supuesto, en todo el mundo hispanohablante. Eran la pareja del momento. Después de enamorarnos en la pantalla con su química innegable, esa chispa que saltaba a través de la pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes con personalidades opuestas que se enamoran perdidamente. La magia traspasó la pantalla y para delirio de sus fans, se convirtieron en una pareja real. Era el cuento de hadas perfecto, una fantasía hecha realidad. Todas las redes sociales se inundaron con fotos de ellos juntos, tomadas por paparazzi o compartidas por ellos mismos, viajes románticos a destinos exóticos, cenas a la luz de las velas, miradas cómplices llenas de amor, gestos cariñosos que derretían hasta el corazón más frío. Era una fantasía. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Los bautizaron como Anker, una combinación de sus nombres, y cada movimiento suyo era analizado al milímetro, desde la ropa que usaban hasta los likes que daban en Instagram. Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, recopilando fotos, vídeos y noticias sobre ellos. La histeria colectiva era palpable. Pero como todos sabemos y como nos enseña la vida real, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, ni siquiera en el glamuroso mundo del espectáculo. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, pequeñas grietas en la fachada perfecta de su relación. Se les veía menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y las revistas del corazón comenzaron a especular sobre posibles problemas entre la pareja. Y finalmente la bomba explotó, Kerem y Hande habían terminado. La noticia, por supuesto, fue devastadora para sus fans, que se negaban a creer que su pareja ideal había llegado a su fin. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de teorías conspirativas que intentaban explicar lo inexplicable y de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto ese amor que parecía tan perfecto, tan inquebrantable? ¿Hubo una tercera persona involucrada? ¿Fueron las presiones de la fama? ¿Simplemente se acabó el amor? Ambos actores, Kerem y Hande, mantuvieron un perfil relativamente bajo después de la ruptura, alimentando aún más el misterio. No dieron muchas explicaciones, lo que obviamente alimentó aún más la especulación y dio pie a todo tipo de rumores. Cada uno siguió con su carrera profesional, intentando dejar atrás ese capítulo de sus vidas y reconstruir su imagen pública. Kerem se centró en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando una vez más su talento y versatilidad como actor, participando en series y películas de diferentes géneros. Hande, por su parte, continuó cosechando éxitos en la televisión y consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Ambos se esforzaron por mostrar una imagen de fortaleza y profesionalismo, intentando dejar atrás el drama de su ruptura. Y aquí es donde entra en juego el padre de Hande, Kaya Erçel, quien siempre ha sido una figura presente y muy importante en la vida de su hija, apoyándola incondicionalmente en su carrera y actuando como su principal consejero. Pero, recientemente Kaya Erçel sorprendió a todos con unas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie y que han reabierto el debate sobre los motivos de la ruptura entre Kerem y Hande.
En una entrevista, que rápidamente se viralizó en las redes sociales y fue replicada por todos los medios de comunicación turcos, Kaya Erzel hizo comentarios críticos sobre Kerem Bürsin, aunque sin nombrarlo directamente, lo que provocó una ola de especulaciones sobre a quién se refería. Según diversos medios turcos especializados en el mundo del espectáculo, Kaya Erzel insinuó que Kerem no había sido lo suficientemente respetuoso con Hande durante su relación, sugiriendo que no la había valorado como se merecía. También sugirió que la ruptura había afectado profundamente a su hija, y que ella había necesitado mucho tiempo y apoyo familiar para recuperarse emocionalmente. Bomba. Declaraciones explosivas que encendieron la mecha de un nuevo escándalo. Las redes sociales, por supuesto, estallaron. Los fans de Hande salieron en su defensa, criticando duramente a Kerem y acusándolo de haberle roto el corazón a la actriz. Los fans de Kerem, por supuesto, no se quedaron callados y lo defendieron a capa y espada, argumentando que él también había sufrido con la ruptura y que no era justo culparlo de todo. Se generó un debate intenso y apasionado sobre lo que realmente había sucedido entre Kerem y Hande, con acusaciones cruzadas, rumores y teorías conspirativas que alimentaron aún más el drama. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿cómo ha reaccionado Kerem Bürsin a todas estas críticas, a estas acusaciones veladas pero contundentes? Pues bien, la respuesta no es tan sencilla como quisiéramos. Inicialmente Kerem mantuvo un silencio absoluto, evitando cualquier declaración pública que pudiera interpretarse como una respuesta a las palabras del padre de Hande. No respondió directamente a las declaraciones, ni emitió ningún comunicado oficial. Algunos interpretaron este silencio como una señal de culpabilidad, creyendo que Kerem no tenía argumentos para defenderse de las acusaciones. Otros, sin embargo, lo vieron como una muestra de respeto hacia Hande y su familia, considerando que Kerem no quería alimentar el drama y prefería mantener la discreción. Sin embargo, después de unos días de silencio sepulcral, Kerem finalmente rompió su silencio, aunque de una manera sutil y calculada. Lo hizo a través de una entrevista con una revista turca de prestigio, en la que habló sobre la importancia del respeto y la honestidad en las relaciones interpersonales. No mencionó directamente a Hande ni a su padre, ni hizo referencia alguna a las recientes críticas, pero sus palabras fueron interpretadas por muchos como una respuesta indirecta a las acusaciones. Kerem dijo algo así como, creo que es fundamental ser siempre honesto y respetuoso con las personas que queremos, independientemente de si la relación funciona o no. A veces, las cosas no salen como esperamos, pero eso no significa que debamos faltar al respeto ni hablar mal de los demás. Creo que lo más importante es mantener la dignidad, aprender de la experiencia y seguir adelante. Directo al grano. Un mensaje con mucha carga emocional y que dejó a todos pensando. Muchos fans interpretaron estas palabras como una defensa velada de Kerem, considerando que estaba insinuando que él siempre había sido respetuoso con Hande durante su relación y que las críticas del padre de Hande eran injustas y carecían de fundamento. Otros, sin embargo, creyeron que Kerem estaba intentando suavizar la situación y evitar una confrontación directa con la familia Erzel, buscando una salida diplomática al escándalo. Independientemente de la interpretación que le demos, lo cierto es que la reacción de Kerem ha generado aún más debate y ha dividido a la opinión pública. Algunos lo admiran por su discreción y elegancia al responder a las críticas, considerando que ha actuado con madurez y profesionalismo. Otros, sin embargo, lo critican por no ser más contundente en su defensa, acusándolo de ser cobarde y de no defender su honor. Pero más allá de las opiniones individuales y las especulaciones, lo que queda claro es que la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erzel sigue siendo un tema sensible y doloroso para ambos, y que las heridas aún no han cicatrizado por completo. Las declaraciones del padre de Hande han reabierto viejas heridas y han demostrado que, a pesar del tiempo transcurrido y de los esfuerzos por seguir adelante, los sentimientos siguen a flor de piel, y el recuerdo de la relación sigue presente en la mente de todos. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que el padre de Hande tenía razón al criticar a Kerem? ¿Creen que Kerem respondió de manera adecuada, o debería haber sido más directo en su defensa? ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saberlo todo. Quiero leer sus teorías, sus opiniones y sus análisis. No se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Para terminar, quiero recordarles que este tipo de situaciones son muy delicadas y que es importante ser respetuosos con todas las partes involucradas.
No sabemos realmente lo que pasó entre Kerem y Hande ni conocemos los detalles íntimos de su relación, y es importante no juzgar a la ligera ni hacer acusaciones sin pruebas. Al final del día, son personas que han pasado por un momento difícil y merecen que se respete su privacidad y su intimidad. En resumen, hoy hemos explorado el drama que rodea a Kerem Bürsin, Hande Erçel y las críticas del padre de Hande, Kaya Erçel. Vimos cómo la relación, que una vez fue un cuento de hadas, terminó en medio de rumores y especulaciones. Analizamos las declaraciones explosivas del padre de Hande y la sutil, pero contundente, reacción de Kerem. Y lo más importante, reflexionamos sobre la importancia del respeto, la honestidad y la privacidad en las relaciones personales. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de drama y salseo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo este culebrón turco. Y ahora, antes de despedirme, los invito a dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre todo este tema. Quiero saber qué piensan. No se corten. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias exclusivas y mucho, mucho drama turco. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Chao, chao.